Ser Consciente es presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227-399251. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar. ¿Cómo están, amigas y amigos de Ser Consciente? Me da muchísimo gusto recibirlas y recibirlos en este espacio y además en un nuevo episodio en donde pues vamos a platicar acerca de algo que culturalmente hemos, yo no sé si mal aprendido o ha sufrido como ciertas modificaciones, porque fíjense que si nos vamos como un poquito más atrás, la cuestión de la muerte era vista y sentida de otra manera. Pero eso lo vamos a platicar ahorita con nuestros expertos, así es que les damos la bienvenida a través de todas nuestras plataformas digitales y desde luego a través del 98.7 de FM. Y está con nosotros Juan Carlos Cedillo y también Flor Ocaña, a quienes pues nos da mucho gusto recibir como parte de la familia de Ser Consciente para hablar de un tema del cual se tiene que hablar, ¿no? Es importante. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado que nada más cuando llega noviembre, qué gran fiesta, ¿no? Le hacemos a la muerte y todo lo que significa, ¿no? Para nosotros en este país. Pero ya de ahí en fuera se vuelve todo un mito y pues hay muchas realidades que compartir con ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy Gracias. bien, Karen. ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación. A gusto por estar aquí. Pues mira, lo importante es eso, lo que tú acabas de decir. Es un tema que tiene muchos tabús, es un tema que pocas personas, por todo este tema del tabú, se atreven a hablar. Lo platicaba aquí con Flor desde antes de empezar. No toda la gente está, desde nuestra educación, a nosotros nos educan para no lidiar con el duelo. Entonces, un tema, por ejemplo, te puedo hacer un ejemplo, un niño cuando se le muere su primer mascota, los papás que le dicen, no llores. No, o peor aún, escondemos la evidencia. Exactamente. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento, ¿no? Y el niño pues crece con esta parte en la que no se enfrenta al duelo. Entonces va pasando su vida y va a empezar a frustrarse porque no sabe perfectamente lo que es el duelo. De hecho, Flor ahorita está aquí con nosotros, nos va a empezar a explicar acerca primero lo que es el duelo, ¿no? Para saber qué es el duelo y cómo irlo, y partiendo de ahí vamos con los demás temas. Me parece perfecto porque, bueno, pues sí, parte de una pérdida, pues es lo que viene después, ¿no? Hace unos momentos platicábamos, y ahorita vamos a retomar este tema contigo, Carlos, de cómo es el momento, ¿no? En el que, pues sí, ya pues, se murió. Estamos en el lugar en donde estamos dando la despedida y entonces en ese momento aún no sucede nada de lo que viene después, ¿no? Uh-huh. Es un evento social, ¿no? Lo decíamos, no está tan padre eso, pero finalmente se convierte en. Pero lo que viene después no es un momento social, Flor. Claro. Es algo muy en serio que si no se sabe llevar. Yo había escuchado alguna vez, ¿no? Que hay como duelo crónico y hay personas que se quedan estancadas en ese momento y que pasan el resto de su vida, lo que sea que les quede, viviendo así, en la tristeza, en el enojo, en todo lo que incluye el duelo, ¿no? Entonces, primero, pues sí, dinos qué es. Pues bueno, hola a todos, mucho gusto, gracias por permitirnos este tipo de espacios, porque bueno, bien sabido es que pues se viene noviembre, ¿no? Se viene noviembre y vienen fechas en realidad pues muy importantes, ¿no? Fechas a donde las personas le rendimos culto a la muerte, porque México es muy tradicionalista en este tema. Sin embargo, hablar del tema del duelo y cómo se vive, bueno, ¿qué es el duelo? Son todas aquellas reacciones que se presentan después de una pérdida, ¿no? Y que es real que son reacciones, muchas de ellas normales, mientras pasa el proceso de adaptación, y que esas reacciones, tanto fisiológicas, emocionales, conductuales, etcétera, se van a presentar hasta 1 año y medio a 2 años, dependiendo qué tipo de pérdida, qué vínculo tenía yo con aquella cosa o persona que perdí, porque aguas, ¿no? Sí. Hablamos de duelo y todos pensamos la muerte, y no es cierto. Cualquier situación que me pueda generar pérdida me va a llevar a un proceso de duelo. Uh-huh. Claro, el duelo más importante o el más fuerte va a ser aquel cuando me enfrento a la muerte
a la muerte fisiológica Sí. de algún ser querido. Llámale mi mascota, llámale familiar, abuelito, papá y demás, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros cuando hablamos, nosotros los tanatólogos, yo soy tanatóloga, y cuando hablamos del proceso de muerte, hablamos de que cuando tú naces empiezas a morir, ¿no? Porque aparte pasamos por ciertas etapas evolutivas a donde vamos perdiendo. O sea, el niño deja de ser niño y va a vivir sus duelos en la infancia y va a ver el tema del duelo y la muerte de una manera, a diferencia de cuando es adolescente, que también deja de ser niño para volverse adolescente. Y así en consecutiva, ¿no? Vamos pasando diferentes duelos y los vamos enfrentando dependiendo a la etapa de vida en la que estemos. Entonces, pues, porque además, esto es, sí, claro, del día a día, ¿no? Diario podemos perder algo, ¿no? Siempre estamos como en ese... como en atención de, pues puede suceder en cualquier momento, tanto en cuestión de la vida fisiológica como de algo. Tienes mucha razón, y alguna vez escuchaba este ejemplo que nos daban, ¿no? Es que tal persona perdió la cartera y no sabe lo que le significó haber perdido la cartera, ¿no? Y no daba crédito y vivió como con ese coraje por mucho tiempo, con ese enojo, con la frustración también que genera, ¿no? Y entonces ahí entendimos que sí, efectivamente un duelo era perder un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que se quedan clavadas en el tema, ya perdieron el trabajo, ya hasta están en otro lugar, y eso que traen arrastrando no les permite disfrutar lo que ahora sí tienen. Por eso es tan importante reconocerlo, o sea, reconocer lo que siento. Así es. Bueno, nosotros después de pandemia, lo hemos platicado en muchas ocasiones, vivimos un efecto muy fuerte. El primero es enfrentarnos a un duelo donde no pudimos despedirnos de nuestros familiares. Sí. Y las personas que a lo mejor se les juntó la pérdida de su familiar, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios. Entonces viene esta parte del duelo masivo que no es diferentes tipos de duelos y no saben cómo canalizarlo. Entonces sí es algo como que viene a contrarrestar un poco el tema de la sociedad, de cómo saberlo llevar, y sobre todo lo que te decía desde un inicio, un tema cultural es que siempre nos han dicho, el niño no debe llorar. Lo que te decía, nosotros al ser casa funeraria, algo que siempre se acerca a la gente cuando estás en esos momentos es no llores. A tu papá no le gustaría verte así. No llores porque te va a hacer daño. Pues yo creo que te hace más daño el no llorar, el no lidiar los sentimientos. O sea, son situaciones con las cuales vamos creciendo y nos van educando con eso, ¿no? Entonces sí es importante como que ir analizando eso. No sé, por ejemplo, si tú te pudieras acordar cuál fue tu primer duelo, ¿cuál crees que sería? Espérate, pero aquí hay otra cosa, o sea, porque puede ser que perdí una muñeca y no me importó tanto, ¿no? Porque el otro día estaba bien. Aquellos que sí dejaron algo en ti y que te costó, y que sí pasaste por todas las etapas, ¿no? Porque el duelo tiene sus etapas. Entonces yo creo que sí, el más fuerte hasta el momento ha sido el de mi abuela materna. Okay. O sea, ese sí lo tengo muy, muy, muy marcado. Y sucede a una edad ya adulta. Y entonces, pues sí, claro, pasé por todas las etapas, ¿no? Pero, pues sí, platícanos cuáles son estas etapas. Y es que depende del momento de la vida en el que te encuentres, el cómo puedan repercutir en tu vida, ¿no? Claro. Pues mira, miren a todos y escuchemos. Todos los procesos de duelo pasamos por las mismas etapas, ¿no? Sin embargo, estas etapas las vamos a vivir dependiendo también de cómo la familia nos ha enseñado a enfrentar los duelos, ¿sí? Recordemos que México es muy ritualista, ¿no? Y vamos a desviarnos un poquito del tema de las etapas para hablar lo que pasó en pandemia. México es muy ritualista y entonces ahora que vino el COVID y a muchos familiares les entregaban sus cenizas y que no tuvieron tiempo de hacer todos estos rituales funerarios, ¿no? Ya desde ahí se empieza a generar un duelo no resuelto, porque muchas personas dijeron, es que a mí me hubiera gustado despedirme de él o de ella, ¿no? Y entonces cuando llegan con nosotros a ya recibir algún tipo de orientación, de tratamiento, de acompañamiento emocional en el tema del duelo,
nosotros les tenemos que a ayudar a estos pacientes o a estos usuarios de este servicio a cómo ir lidiando y cómo enfrentar y cómo ponerse como al parejo con las etapas, ¿no? Porque la primera etapa, regresando a lo que me preguntabas, gracias, es la negación, ¿no? Yo no lo puedo creer, no puede ser posible, porque a mí, ¿no? Y luego viene el enojo, ¿no? Y el enojo por aquellos que gozan de salud, por aquellos que siguen vivos o por aquellos que no han perdido como yo, ¿no? Y también el enojo viene acompañado de la ira, ¿no? Incluso del reclamo, el reclamo hacia Dios o el reclamo hacia el médico que fue un poco duro conmigo en el momento de darme el diagnóstico, ¿no? Y luego pasamos por... se me fue ahorita, pero bueno, una de las etapas muy principales es cuando llegamos a la negociación, ¿no? O el pacto. Y es cuando buscamos, por ejemplo, hablando de cuando a una persona se le da un diagnóstico y buscamos la cura mágica, ¿no? Buscamos cómo negociar, o aquellas personas que van a morir, incluso se ha visto que ya está bien mal el paciente, ya está internado, ya entró, ya salió del hospital o ya está en casa, y la familia se empieza a preguntar ¿qué es lo que le falta para poder marcharse? Pues son aquellos asuntos inconclusos. Entonces, esta persona hace un pacto con Dios, con la vida, consigo mismo, para permitirse que se concluya este último paso. Y muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado que dicen, es que, de verdad, llegó su hija de Estados Unidos y se murió, ¿no? Esta persona estaba en el pacto. Y bueno, al final es la aceptación, ¿no? Es la etapa más bella, es la etapa de más tranquilidad, porque podemos ver al familiar, ¿no? Que ya está tranquilo, que ya ha hablado con la persona que va a morir, que ya incluso se ha despedido de él. Es más, nosotros cuando acompañamos a las familias para poder trabajar todo este tema del duelo, incluso hasta hacemos rituales, ¿no? Como vengan los hijos, los nietos, acompáñense, hagan una comida en pro. Y entonces es como también vamos soltando al familiar, porque muchas veces los familiares que van a morir nos dicen, es que yo no me quiero ir porque tengo miedo de dejar a mis hijos, o tengo miedo de dejar a mis nietos, o qué van a hacer si yo falto. Entonces les ayudamos a que ellos puedan ir como enfrentando todas estas Fíjate etapas. que aquí hay como muchos temas, ¿no? Hay personas que no terminan como estas etapas del duelo, no llegan a la aceptación, que pues sería... Pues, lo cordial. Claro. Pues sí, por supuesto, lo cordial. Nunca nos vamos a olvidar de las personas o de aquello que perdiste, ¿no? O sea, lo que sea. Pero si te quedas en el enojo, ¿cuántas veces no sabemos de personas que rompen su relación con sus creencias, ¿no? Sí. En lo que creas, ¿no? En el Dios que creas, pero la rompen. Y entonces un coraje que siento que sí no te permite avanzar en la vida, ¿no? Y que todo el tiempo vas a encontrar piedras en el camino. ¿Por qué? Porque eso no está resuelto. Ahora, no sé cómo se viva un duelo cuando ya sabes que vas a perder a algo o a alguien, ¿no? Porque eso se empieza desde antes. Es el duelo anticipado, ¿no? A que, Tiene nombre. a que ya Sí. sucedió, ¿no? Ajá. A que ya está el momento. Y cuando tú como tanatóloga recomiendas iniciar como todo este proceso, ¿no? De que me está diciendo el ritual y todo, sobre todo cuando sabemos que va a suceder, ¿no? Claro. Digo, hay muertes que son repentinas, Trágicas e inesperadas. Exactamente, Claro. que eso evidentemente no lo podemos trabajar antes. Exactamente. Pero cuando es el caso de una enfermedad, tú sí recomiendas entonces trabajar con una tanatóloga o tanatólogo de su preferencia antes de... Pues mira, muy buena pregunta. Yo lo que siempre recomiendo, porque hay muchas personas que se acercan y me dicen, oiga, es que me dijeron que era importante que yo empezara. Entonces yo desde el teléfono les pregunto, eso es lo que te dijeron, ¿tú qué crees? La primera. No, pues es que yo creo que sí, porque, ¿no? Y entonces, con lo que la persona me dice, yo voy a empezar a valorar lo de la funcionabilidad. O sea, cómo está funcionando esta persona en este momento de su vida por esta pérdida que va a suceder. Hablamos a lo mejor de una enfermedad crónico-degenerativa, Sí. ¿no? Que ya está en etapa terminal de su familiar. Y entonces yo voy a analizar la funcionabilidad, ¿no? Y otra, que esta persona en realidad quiera venir a consulta. Porque ese es otro tema. Porque muchas veces es como, me dijeron, ¿pero tú quieres?
¿Tú estás dispuesta? Hay veces ¿Te agradaría? En ¿no? las que nosotros, de hecho, cuando empiezo a hacer match aquí con Flor, es precisamente nosotros dentro de la casa funeraria apoyamos a los niños con cáncer. Entonces, una de las partes es ayudar al niño a cerrar su ciclo y ayudar a los papás a cerrar el ciclo. Hay veces que, porque puede pasar algo que la persona que está enferma no se quiera despedir. O hay veces que ni siquiera te dice bien acerca de la enfermedad. Nos topamos con esta cultura machista donde el papá es el hombre fuerte, no suele soltar sus sentimientos y se los va a guardar. Y la otra parte a lo mejor sí quiere cerrar su ciclo, ¿no? O sea, también nos podemos encontrar ese tipo de situación donde alguna de las dos partes no quiere estar presente en este duelo. ¿Se puede cerrar el duelo solamente con una sola persona? Sí, aquí yo siempre les digo, porque a veces hay deserción, ¿no?, en los tratamientos, y entonces hay personas que sí se quedan a trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor puede llegar una pareja que va a perder a un hijo y la única persona que se queda es el papá o la mamá, ¿no? Entonces yo siempre le digo a aquella persona que desertó, no es tu momento. Porque hay un momento, o sea, la gente lo siente y tiene que ver con la funcionabilidad. Cuando empezamos a ver que dejó de trabajar, cambio de trabajo, no se baña, no se levanta, se la pasa durmiendo, está comiendo de manera compulsiva, ¿no? Está demasiado irritable, no duerme bien, tiene insomnio. Entonces, hay ciertas características, ¿no?, que a mí me indican que no está en tristeza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? La funcionabilidad y el tiempo que yo llevo con estos síntomas. Entonces, cuando yo empiezo a detectar que este paciente o este usuario, ¿no?, tiene ya problemas con la funcionabilidad, entonces es ahí donde decimos sí necesitas tratamiento, ¿no? Y la mayoría, cuando la familia le dicen, es que sabes que ahora sí ya te veo que necesitas, el mismo usuario dice, creo que sí. Entonces es cuando deja de poner reservas, ¿no? Porque también ponen muchos mecanismos de defensa para decir no. Totalmente, y mucho tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de a lo que tú te dedicas, ¿no? Cuando te hablan y te dicen, es que hablo para ofrecer mis servicios de... ¿no? funerarios, sí. Claro. No, pero si ahorita no me quiero morir, ¿no? Y cierro, no quiero escuchar. Porque no estamos acostumbrados también a esta parte de la prevención, ¿no? Porque, amigas y amigos, o sea, vivir es caro, pero morir también, ¿no? No. Sí es caro. Entonces, muchos de creencias. Esto que estamos platicando también puede suceder que, aunque sepas que vas a tener una pérdida de una vida, de un ser querido, dices, no quiero trabajarlo aún, porque eso es como llamar a la muerte. Y entonces es como un mito. Como ya aceptar desde antes que sí Claro. se va a morir, cuando yo tengo toda la esperanza de que no pase. La gente trae el tema muy marcado de la ley de la atracción. Sí. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Si yo voy y contrato una previsión funeraria, voy a traer la muerte. Y la muerte, a mí toda la gente siempre me dice, la muerte entre más lejos mejor. A ver, la verdad, ¿qué tan complicado es para ti dedicarte a esto? Tener una casa funeraria lo más y difícil. tener que ofrecer un servicio, Lo más difícil es acercarte al cliente. Fíjate que yo decía, bueno, después de la pandemia va a ser mucho más fácil porque la gente ya se dio cuenta. Y al contrario, es lo más difícil que te puedes enfrentar, llegar y tocar una puerta y decir, oye, te vengo a vender una provisión funeraria, porque la gente dice, no, yo no quiero saber de la muerte. Apenas hicimos un ejercicio en la funeraria donde yo le platico a los trabajadores que colaboran con nosotros, y les digo, oye, a ver, es fácil el tema de vender temas funerarios, y todo el mundo me dice, sí, claro que es lo más fácil. ¿Cómo? Ok, yo ya tengo mi previsión, o sea, para ellos culturalmente ya era muy fácil, ¿no? Ajá. Yo les digo, ok, ¿tienes testamento? Me dice, no. Le digo, entonces no estás preparado para la muerte. ¿Por qué no tienes testamento? No, pues es que no me quiero morir. Le digo, entonces, ¿cómo es posible que no empecemos desde nosotros a hacer la cultura de prevención, ¿no? O sea, realmente se empieza por uno mismo y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar esa. Ay, Carlos, es que la verdad sí es complicado, pero lo vamos a seguir platicando, ¿les parece? Vamos a un consejo consciente y ahorita regresamos con ustedes porque esto está de verdad muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar la parte de la prevención. Entonces se puede prevenir hasta en estos temas también y tener la información
oportuna. Vamos a este mensaje y volvemos. Oigan, yo les quiero recordar todo lo que el doctor Mario Salazar nos ofrece. Él es cirujano estético, pero recordemos que tiene todos los tratamientos que se les puedan ocurrir. La idea es sentirnos bien, vernos bien, y él nos puede ayudar en todo lo que queramos. Si quieres que sea bajo intervención quirúrgica, se puede. Pero también lo podemos hacer a través de aparatos. Y, por ejemplo, este mes nos ofrece lipoláser, más presoterapia, más sesión de bariatría a un precio espectacular. Entonces, si quieres estar en las mejores manos para verte muy, muy bien, es con el doctor Mario Salazar. Te voy a dejar sus datos aquí para quienes nos están viendo en plataformas digitales, para quien nos escucha a través de los 4098.7. En Instagram lo encuentran como dr.mario.salazar, y también puedes comunicarte al 2227 39 92 51. Créanme que es importante hacernos arreglos, sí, si lo consideras, adelante, pero siempre que sea en manos de especialistas, que sepan que lo van a hacer perfectamente bien. Y el doctor Mario Salazar, créanme, su trabajo está avalado por su experiencia y todo lo que él sabe. Así es que ahí les dejo el dato y nosotros continuamos con más en Ser Consciente. Bueno, pues retomamos el tema y seguíamos en esto de lo complicado que es para las personas que se dedican a ofrecer los servicios funerarios, ¿no? Así es. Regularmente, o sea, yo creería, ya tú me dirás, que más del 50% de las personas a las que les ofrecen te van a decir no. El 80%. El 80. El 80%. Tenemos una tasa de rebote, le llamamos, del 80%. Que el 80% nos van a batear. Es muy complicado porque la gente, es a lo que te decía, trae este tema de la ley de la atracción, que dicen, yo entre más lejos la muerte para mí es mejor. Y al momento, algo que nos pasa aquí, en especial en México, que cuando ya tienen el problema encima no saben qué hacer. Entonces, nosotros es algo de lo que hemos tratado de luchar. Exactamente. Y Carlos, me gustaría mucho también que platicaras que es un proceso. O sea, no es como que ya te hablé, ayúdame y resuélveme ahorita, Exactamente. ¿no? Lo que pudiste haber evitado si lo previenes antes, ¿no? Exactamente. Y realmente yo voy seccionando porque hay diferentes tipos. Al final del día, cada servicio que nosotros tenemos es muy diferente porque cambia las circunstancias. No es lo mismo de una persona que muere repentina a una persona que ya sabe que está en el hospital y se empieza a preparar desde antes. Ahí es donde nosotros los canalizamos con Flor y desde antes los empezamos a trabajar para que este proceso no sea tan complicado, porque entendemos que es un desgaste físico, de que tienes a personas que se van a estar parados afuera de un hospital. Puede ser una semana, pueden ser 15 días, puede ser un mes. Económicamente se desgastan bastante. Y emocionalmente. Pero lo emocional lo dejamos siempre para el último, ¿sabes? Tu salud mental siempre lo dejas hasta el último porque no le das la importancia que debería tener. Dices, no, después lloro. Algo que siempre nos pasa es el titular, le llamamos titular a la persona que nos contrata, que es la persona que en ese momento se hace responsable de todo el papeleo, del trámite. Es el que peor le pasa. Esa persona nunca llora. Es el que peor la pasa. Y nosotros tenemos dentro de la funeraria procesos para hacerlo llorar. Mi trabajo es que él suelte ese sentimiento dentro, porque si yo lo mando a su casa, sí sé que el día de mañana va a estar peor. Y hay una frase que me gusta mucho, que es lo que tu boca calla, tu cuerpo lo va a hablar. Entonces es donde vienen todas las enfermedades, donde por eso empiezas a desgastarte físicamente después del tema de una defunción. Lo platicábamos ahorita en el corte del tema de que hay duelos que realmente nunca vas a poder sobrepasar, que es el tema de la pérdida de un hijo. Hay duelos que son duelos muy cortos, que es como el duelo de la pérdida de un trabajo. Hay diferentes tipos de duelos, pero sin embargo eso, saber sobrellevar, y que por mucho que tú te estanques, lo más importante es que tú aceptes que necesitas ayuda. Es lo principal, y que te dejes ayudar, porque yo puedo decirte, te voy a dar asesoría con la tanatóloga, pero si la gente no lo acepta, pues estamos en ceros, ¿no? Claro. O sea, oye, que me gusta mucho esto que estás compartiendo, porque con el tiempo vamos aprovechando todas las herramientas, ¿no?, que tenemos ahora al alcance de nuestras manos.
antes tú ibas a una funeraria y pues sale, bye, ¿no? O sea, ya está el trámite tan, y ya te fuiste a tu casa y se olvidaron de ti. Y qué maravilloso que hoy, por ejemplo, ustedes estén dando como todo este servicio integral. Porque sí, verdaderamente es un momento complicado, ¿no? Por más que queramos verlo, que en noviembre, confieso, soy de las que el altar y los colores, sí, pero cuando llega el momento, pues yo no sé si voy a estar igual saltando de emoción, ¿no? Entonces, qué importante es darle atención a todo. Y sí, la salud mental, bueno, es el objetivo de ser consciente siempre, que sea lo primero, es lo número uno. Y de ahí ya lo demás se irá acomodando. Flor, hablábamos de estos duelos, no sé cuál sea el nombre, hablamos del que era como el de antes, anticipado. ¿No? El anticipado. Pero ¿qué pasa con el duelo de tengo las cenizas del familiar? Me las llevo a la casa porque entonces no estoy preparada todavía como para soltar. Y entonces pasa un año, pasan 2, pasan 3, y pasa toda una vida. Y tienes allá las cenizas, pero tú das de cuenta que tienes allá a la persona. Porque me ha pasado, he sabido casos y le hablan, ¿no? Sí, que los tienen en el comedor y le hablan. Y los sientan a la mesa. A ver, ¿qué hacemos ahí? Pues bueno, este tipo de duelo se llama duelo patológico o duelo no resuelto. ¿Y qué creen? Les voy a dar una sorpresa. Hay ciertos tipos de familia que se les llama familia con fantasma, ¿no? A donde efectivamente tenemos las cenizas en la mesa o a veces ponemos las cenizas a donde la persona que falleció se sentaba. Incluso me ha tocado acompañar a familias a donde ha sido una situación tan desgastante, tan dolorosa, que en estas etapas del duelo hay momentos en donde parece que están en aceptación, pero hay momentos en los que regresan, ¿no? Y bueno, pues estas familias con fantasma son aquellas que dicen, es que yo sigo llegando todos los días a mi casa y siento su presencia. Sigo llegando a mi casa y yo hablo con él o con ella. Siento que me cuida, siento que está aquí, siento que no se ha ido, ¿no? Entonces esa persona pues viven con el fantasma, ¿no? Y bueno, es un duelo complicado, es un duelo no resuelto, es un duelo patológico, es un duelo crónico. Y bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Yo lo primero que hago, por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando de cuando Carlos me manda a las personas, primero doy los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Tengo entrenamiento con lo de los primeros auxilios psicológicos y es la primera ventana que el paciente o el usuario me abre para yo poder entrarle, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero restablecerlo emocionalmente, que haga un poco de catarsis, que busque alternativas de solución, y lo que mucho que me gusta en estos primeros auxilios psicológicos es preguntarle qué le ha ayudado en otros momentos de crisis, ¿no? Entonces ya me dicen, no, pues me ayudó a hablar con alguien, a acompañarme de alguien. Ok, entonces empezamos a tomar esas estrategias como afrontamiento. Y bueno, pues ¿qué hacer con estos duelos? Normalmente, detrás de un duelo no resuelto, crónico, patológico, distorsionado, hay una serie de duelos atrás. Entonces, porque cómo te enseñaron, claro, a vivir el duelo. Cómo te enseñaron a sobreponerte ante una pérdida, ¿no? En nuestra primera infancia perdemos muchas cosas. Claro. ¿No? O sea, siendo niñas y niños, ¿cuántas cosas no perdemos? Desde el cambio de escuela, cuando pierdes a tus amigos. Cuando pierdes a los amigos. Es un juguete, ¿no? Porque son... Sí, las primeras cosas que sientes como tuyas, o sea, los apegos, ¿no? Los primeros apegos. Los primeros apegos. Entonces, desde ahí, y fíjate qué interesante, hoy siento que también estas paternidades conscientes nos ayudan precisamente a preparar a las pequeñas y pequeños hasta en este aspecto. Y ayer veía un niño que qué cosa, además, bueno, la mamá se dedica como todo este mundo del despertar de la conciencia, y entonces le pregunta al niño que qué es la muerte, y el niño le dice, pues nada, o sea, solo es que cambias de lugar, pero o sea, no te mueres, solo cambias de lugar físico y te vas a otro y puedes regresar. Y yo dije, ay, pues qué maravilla, ¿no? Ojalá que podamos enseñar esa forma
natural, porque aunque suene raro, Es un proceso pues natural es un de la proceso vida. natural, ¿no? Finalmente, así como naciste, lo único que sí tienes seguro Es la muerte. es que te vas a morir un día, ¿no? O sea, tú y quienes te rodean y tus mascotas y Claro. pues las cosas no se mueren porque pues igual, pues no, pero las puedes perder, ¿no? Claro. O sea, saber que en esta vida, pues hay cosas que se pierden. Fíjate, Karen, que te quiero comentar que también hace a que un duelo se vuelva distorsionado, patológico, no resuelto, son aquellos trastornos aunados a, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene un trastorno depresivo, ¿no? Híjole. A que tiene un trastorno ansioso, que tiene un trastorno de la personalidad límite, o que es una persona que ha pasado por eventos traumatizantes, ¿no? Y que ha experimentado el estrés postraumático. Entonces, eso también dificulta que esta persona, por ejemplo, en el duelo distorsionado, no resuelto y demás, pues no logre muchas veces la resolución, ¿no? O la aceptación. Yo lo que puedo decir, como hace rato Carlos te preguntaba, ¿cuál fue tu pérdida más fuerte, ¿no? Y tú decías, pues mi abuela, tu abuela o tu bisabuela, ¿no? Yo puedo decir que fue el de mi sobrina, ¿no? Y cuando me pasó, de verdad, me acompañé con una persona. Porque yo dije, o sea, yo soy tanatóloga, pero no puedo ser mi propia tanatóloga, ¿no? Y lo que sí puedo decir es de que, pues, recuerden, ¿no? Vamos a analizar cómo estoy funcionando a partir de este hecho que estoy experimentando o de esto que me ha pasado. Entonces, dependiendo de la funcionabilidad que yo tenga en este momento, es como yo me voy a dar cuenta qué tanto necesito o qué tanto no necesito. Y también lo que los demás me digan, porque a veces estoy en negación, pues yo voy a decir, no, pues yo me siento bien, yo estoy bien negando, ¿no? Pero pues es un tema importante. Flor, ¿qué tan distorsionado es? A ver, ahorita con el tema del crematorio y de todas las comisiones, están los dijes que traen un pedazo de cenizas y que lo traen colgado. ¿Qué tan distorsionado es eso? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? A mí me lo piden muchísimo. O sea, Sí, diario así. me lo piden, pero es algo que... A mí me emocionalmente. encanta este tema y me encanta la psicoterapia, porque yo puedo decirles, como no solo como tanatóloga, sino como psicoterapeuta, es dependiendo, ¿no?, el sentido que yo le dé a esto. ¿Sí? Si yo le doy un sentido de que así me siento cerca de este ser querido y no lo voy a olvidar, pero sigo funcionando bien, está perfecto. Está perfecto, de verdad. Qué bueno que aquella persona esté integrando de esta manera la vida y la muerte, ¿no? Okay. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Cuando ya no estaba bonito. Cuando ya no, cuando me puede decir la persona, es que yo no puedo salir de casa si no tengo esto. Okay. Como amuleto. Como amuleto, ¿no? Okay. Como mi fetiche, casi, ¿no? Entonces, y también habría que analizar la funcionabilidad, y algo que a mí me gusta mucho hacer cuando me llegan usuarios donde voy a atender el tema de la tanatología del duelo. Lo primero que hago es analizar un poco, ¿no? Hacer como una línea del tiempo de por cuáles duelos esta persona ha pasado. Primero, es mi primer tarea como tanatóloga. Revisar por qué duelos esta persona ha pasado y detectar en qué etapa está. Negación, ira, enojo, negociación o aceptación. ¿Qué pueden hacer las personas, Flor, cuando entran en crisis? Porque alguna vez a mí me tocó una persona que llegó a mi oficina con un tema de extorsión, que traía esta parte y estaba en shock totalmente, y no se me ocurrió otro más que agarrarlo a cachetadas y echarle agua, porque estaba en shock totalmente. ¿Qué se puede hacer ante eso? Digo, la gente no sabe actuar en esos momentos, ¿no? Espérame, termino esta idea. O sea, primero es lo que hago, ¿no? Y entonces, en el duelo que no esté resuelto, pero que no sea patológico, porque el hecho de que no esté resuelto no quiere decir que sea patológico, trabajo con el duelo menos doloroso, ¿no? Porque me va a abrir la puerta para el otro fuerte que viene, y que quizá no es la pérdida reciente, sino es una pasada. El anterior que no resolvió, y entonces venimos cargando. Sí. Oye, pasa mucho también, ahorita lo que estabas mencionando del shock,
que hay familias, por ejemplo, en donde existe el cáncer de generación en generación, ¿no? Ajá. Y entonces, de alguna manera, varios miembros de ese clan, pues están acostumbrados de alguna manera a la pérdida, ¿no? Pasa, sí pasa. Ah, bueno, pues uno tras otro, pero yo no creo que pues, en la mayoría de los casos los hayan resuelto. No. ¿Verdad? Fíjate, es que hablar... Es que pasa de todo en esta vida. Hablar de duelo es hablar también de algo que se llama, en terapia familiar, las pautas multigeneracionales. Y las pautas multigeneracionales tienen que ver con aquellas cosas que se repiten de generación en generación, incluyendo las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, aguas porque no porque mi familia todos sean diabéticos, yo voy a ser diabética. Existe la prevención, ¿no? Existe como aquellos estilos de vida saludable, incluyendo que cuando contactan a Carlos y alguien habla del tema del duelo, ¿no? Pues muchas veces Carlos me dice, oye, Flor, es que fíjate que me llamó, me dijo, y oye, ¿sabes qué? Es que con lo que tú me estás diciendo yo creo que es una persona que tiene algo no muy resuelto ahí en ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos como servicio? Contactar a la persona, ofrecerle, ¿no? Como incluso cuando nosotros hacemos la llamada, lo primero que me gusta preguntar, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Y ahí el paciente o la persona se descose, ¿no? Oye, pero esto, Carlos, sucede antes del evento. Algo de lo que... O después, cuando ellos se fueron a su casa. Fíjate que algo que a mí me preocupaba siempre es, normalmente las funerarias en todo el mundo son muy tradicionales. Son muy cuadradas, o sea, siguen siendo el mismo proceso de hace 50 años. Sí. Entonces yo me preocupé por hacerlo antes, durante y después. Antes, en el proceso de lo que te decía, con un duelo anticipado. El duelo anticipado es cuando tienes algún enfermo en casa. Durante es el proceso del servicio de velación. Y después que los pueden canalizar el tiempo que la persona requiera. O sea, pueden tomar terapia 2, 3 años. El tiempo que realmente la persona es la que decide cuando ya deja de ir, que ya se siente capaz de cerrar ese círculo. Oye, platicaste algo casi al inicio que sé que es complejo el tema, sobre todo cuando hablamos de las niñas y de los niños, ¿no? Y decías que pues a ti o a la funeraria llegan de repente pues personas o personitas que sabemos que se van a ir, ¿no? Exactamente. Que ya no hubo tratamiento médico que les salvara de una situación que ya está. Entonces, a ver, platícame esa parte, porque yo sé que tienen algo muy especial. Sí, mira, normalmente cuando nosotros nos buscan en esta parte, yo algo de lo que siempre quiero hacer es a los niños que tienen cáncer y que los papás son de escasos recursos, nosotros les donamos al 100% el servicio funerario. Y siempre yo he querido que todo vaya acompañado con una asesoría, porque para mí lo más importante es la salud mental de todos nuestros clientes. Es algo que nadie se estaba preocupando. Entonces siempre trato de irlos jalando hasta este punto, ¿no? El tema de que se vayan cerrando su círculo. El niño es un niño que no sabe hacer cierto el por qué está pasando lo que está pasando, el qué va a pasar con su vida, el miedo de lo que viene. Entonces es un choque de emociones y si el niño se lo transmite a los papás, imagínate, es una bomba. Entonces sí es importante irlo trabajando desde antes. Por eso es que hemos hecho, te digo, toda esta labor. Fíjate que ahorita decíamos que, creo, ¿verdad? Uno de los duelos más complicados o que más tiempo a lo mejor te tomará o que incluso no resolverás es precisamente la pérdida de una hija o de un hijo. Y entonces tú me decías, es que ahí hay una variación, ¿no? O sea, porque a lo mejor resuelto el duelo no estará, pero sí aprendes a vivir con... A sobrellevarlo. ¿Cómo se aprende a vivir con eso? ¿Cómo se aprende a vivir? Ay, pues es una pregunta muy sustanciosa, ¿no? ¿Cómo se aprende a vivir? Bueno, yo siempre les digo a mis usuarios, como hace rato decía Carlos, ¿qué hacer con una persona que llega en shock? Uh-huh. Y a mí lo único que se me ocurrió fue hacer esto. Lo primero es la contención emocional.
la intervención en crisis de ser necesario o los primeros auxilios psicológicos y después como el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, el que hablen del tema, ¿no? Esto de incluso hay terapias narrativas, ¿no? Donde el paciente puede escribir, hablar, agotar el tema, ¿no? Y otra de las situaciones que también ayuda a que ellos aprendan a vivir con esta pérdida, pues es llevarlos de la mano con estas emociones, con estos sentimientos, ¿no? Y a veces el usuario se asusta de sentir, ¿no? Porque culturalmente estamos acostumbrados a que no sientas, no, es que ¿por qué te pones así si no es para tanto? Oye, pero tienes otros hijos, oye, pero vas a tener otros hijos. Es que no le gustaría verte, ¿no? Mal. Es que, exactamente, es que si él estuviera aquí... Por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero analizar cómo está la familia enfrentando el duelo, qué creencias tienen, y de esas creencias es como qué creencias sí te sirven y qué creencias no te sirven. Además de buscar yo siempre busco una red de apoyo en este doliente, ¿no? Como quién es tu red de apoyo y verificar que realmente sea una red de apoyo, porque si es una red de apoyo donde tengo conflicto, siempre termino de la greña con él o con ella, pues no es una red de apoyo. Okay. Entonces, buscarle su red de apoyo y sobre todo, por ejemplo, otro tema muy complicado es la muerte por suicidio, ¿no? La muerte por suicidio, a donde tengo yo que analizar cuáles son sus creencias familiares, religiosas, ¿no? Cómo ellos enfrentaron este tema con la familia, qué se dijo, qué no se dijo, porque muchas veces ahí viene lo que es el duelo inhibido, ¿no? A donde tuvimos que decir que murió de otra cosa, ¿no? Para por no el tema ser social, ¿no? estigmatizados, bueno, etcétera, ¿no? Lo más importante, sé que se nos está acabando el tiempo, sí. es que sepa la gente que no está solo. O sea, las personas que están pasando por un duelo, que no están solos y que puedan acercarse con nosotros, con Flor. Y si quieres, te dejamos ahorita también nuestros datos para que nos puedan contactar. Y empieza de ahí. O sea, las personas que realmente quieran en ayuda no están solos. La asesoría es totalmente gratuita. Ya nada más es un costo muy, muy económico lo que ella está cobrando en la sesión individual, que todo eso es para recuperación de tema de fundación. Oye, redes sociales, recuerden la fundación, ¿por qué? Porque apoyan también cuando nos decías que hay escasos recursos, que de verdad, imagínense ya el dolor y todavía pasar por el tema económico. Ayudemos, hay formas de hacerlo. Redes sociales, ¿en dónde los podemos encontrar? Funerarias San Tomás. Perfecto. Así nos encuentran en todas partes. Pues ahí está. Yo terminaría diciéndoles que permítanse sentir lo que tengan que sentir. Permítanse llorar lo que tengan que llorar, gritar, reír, desquitarse con lo que se quieran desquitar, ¿no? Pero que tengamos como ese lado consciente de tiene que llegar un momento en el que esto termine, ¿no? O sea, no puedo estar todo el tiempo llorando, no puedo estar todo el tiempo reclamando y no puedo estar todo el tiempo en ese estado, en el de la mitad del duelo, ¿no? Que me parece que es ahí donde nos atoramos de repente y es sumamente válido pedir ayuda. Para eso existen las tanatólogas, los tanatólogos, todas las personas que se dedican a esto, pues apoyémonos, de verdad, que esa sea la primera red de apoyo. Así es. Yo lo que, no sé, me permites como, yo lo que diría es, dense permiso, lo que decías Karen, de sentir y quiero que sepan que hoy en día el tema de la tanatología en nuestro México, yo estudié tanatología en el 2002, donde la tanatología no existía, no se sabía. Hoy en día el tema de la tanatología, ya hay tanatólogos dentro de las instituciones de gobierno, ¿no? Ya hay psicólogos que tienen formación en tanatología. Busquen, porque eso va a ayudar a tener mejores generaciones, ¿no? Porque vamos a enseñarles cómo enfrentar el dolor recibiendo asesoría, acompañamiento emocional. Y sobre todo es como ya es momento, ¿no? Ahorita quien nos está viendo, nos está escuchando seguramente se habrá sentido identificada con algunas de estas emociones, situaciones. Entonces es momento de decir, creo que ya es tiempo.
Es tiempo de ser conscientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos, Flor. De verdad, esta información es muy valiosa. Ya sabe que aquí nada más, aquí le ponemos un abanico de bonita información. Ustedes sabrán qué hacer con ella y esperemos que sea lo mejor para estar bien, sentirse bien. Nos vemos pronto. Gracias. Y nosotros, pues también en la siguiente emisión de Ser Consciente. Sea muy feliz hoy y todos los días. Ser Consciente fue presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227 39 92 51. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar.